su credibilidad. Ahora, con Oscar Aza. Y vámonos de inmediato a la noticia del día, la encuesta publicada por varios medios, originada en Caracas, Venezuela. Tenemos desde Caracas, precisamente vía Skype, al ingeniero Rubén Chirino Leáñez, vicepresidente de Megaanálisis. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Tenemos aquí en nuestros estudios a Carlos Blanco, ex concejal metropolitano de Caracas. Gracias por estar con nosotros. Y Esteban Hernández, coordinador juvenil de BPEX. Gracias, Esteban, por estar acá. Vámonos a Caracas con el señor Rubén Chirino Leáñez. Señor Chirino Leáñez, la muestra de esta encuesta, ¿a qué atribuye usted estos resultados? Hay quienes señalan que en las encuestas la forma en que se redactan las preguntas es muy importante, pero ¿a qué atribuye usted a grandes rasgos, en sentido general, los resultados de esta encuesta? Buenas noches, Oscar. Buenas noches. Un placer estar en tu programa. Someramente te digo, esta es una encuesta que hemos realizado con la data que nos ha venido y nos ha permitido conocer la realidad venezolana. Fuimos la única encuestadora que pronosticó la alta abstención en el 20 de mayo y así muchos eventos, elecciones regionales, cómo la iban a perder sectores de la oposición o viceversa en distintos años. Y hemos venido pulsando esta realidad. Ciertamente, Oscar, la forma en que se diseñen las encuestas y la data en la que se aplique influye mucho. Pero también en este momento en Venezuela la realidad venezolana no permite usar diagnósticos o instrumentos de diagnóstico sobrecargados de francesismo. Ahora bien, ingeniero, perdón, para que no se nos vaya el tiempo ni se nos caiga el Skype. Perfecto. 83%, 83.8% quiere que se vaya Maduro y el chavismo, apenas un 13.5%. ¿Le sorprende esa cifra? En lo absoluto, Oscar. Este es un número que se ha venido consolidando en lo que va de año y desde finales del año pasado. Esta masa mayoritaria de venezolanos, 8 de cada 10, están hartos, están ya cansados de Maduro y del chavismo y de los sectores colaboracionistas que del lado de la oposición han permeado y han permitido que este estado caótico de cosas existan en Venezuela. Otra de las placas dice, perdona que lo interrumpa así, pero es el tiempo que va corriendo. ¿Por cuál de estas razones cree usted que Nicolás Maduro sigue en el poder? Porque los dirigentes de la MUD conviven y lo mantienen allí 84%, 83.8%. Porque el pueblo venezolano apoya a Maduro 10.7%. ¿Cómo se mantiene un gobierno con tan poco apoyo popular? Lo que pasa es que, como lo dicen los encuestados consideran, se ha hecho ya algo del intelecto popular en todas las esquinas. Se considera una realidad, Oscar, que existen sectores de oposición que han permitido la existencia o la prolongación del gobierno de Nicolás Maduro y conviven con él, hacen y viven del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Quién? La MUD es vista como una prolongación del gobierno, por lo que los venezolanos no consideran la consideran como la principal responsable de la extensión del mismo. ¿Quién en Venezuela, la otra pregunta, debiera encabezar la nueva fuerza o unidad opositora que sustituya a la MUD y el Frente Amplio? María Corina Machado, 40.7%, Lorenzo Mendoza, 11.1%, Leopoldo López, 7%, Antonio Ledesma, 5%, y los otros menos de un 4%. ¿A qué atribuye usted que María Corina tenga el 40.7%? Oscar, poco a poco se fueron desvaneciendo y cayendo las opciones a nivel de liderazgo nacional. Y María Corina se mantuvo y se mantiene, en primer lugar, se aisló de la MUD hace un buen tiempo atrás, se separó de un ente que está siendo rechazado. Y en segundo término, ha mantenido un discurso constante que va poco a poco coincidiendo y hoy coincide con ese 80% que su deseo y anhelo es que el gobierno de Maduro y el chavismo se vayan del poder, y ese ha sido su principal premisa en su discurso. Y allí se alinean ambos sentimientos, o lo que es el liderazgo y el anhelo del pueblo, mientras los otros se dispersan en la manutención del mismo. Aquí hay una pregunta importante. ¿Usted cree que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, representa una esperanza para los venezolanos? No, 65%, es decir, 64.8%. Sí, 19.9%, 20%. ¿Por qué los venezolanos son tan escépticos de que Donald Trump pudiera ser un factor para resolver el problema de Venezuela?
Nuestra opinión, Oscar, estriba en el hecho de que el gobierno de Donald Trump ya se acerca, si no nos equivocamos, a su segundo año. Entonces, ya la percepción y la urgencia que tienen los venezolanos y viendo la potencialidad que representa el gobierno de Donald Trump, para muchos la respuesta, y así lo manifiestan a nuestras entrevistadoras, es si hubiese querido hacer algo ya lo hubiese hecho. Y entender las sanciones y las acciones diplomáticas como una acción pragmática es muy difícil para un pueblo que está padeciendo hambre y necesidades. Aquí hablando de hambre y necesidad, una última pregunta, la última que estamos seleccionando. ¿Cómo califica el anuncio del presidente Maduro acerca de mostrar el carnet de la patria para comprar gasolina? Una locura, pues raciona la gasolina y traerá más crisis, 73.4%. Como una medida acertada y necesaria para el país, 16.5%. No sabe o no responde, 10%. Eso, ¿por qué no se han producido protestas populares con esta situación de la gasolina? Nosotros somos del pensar, Oscar, y aquí rápidamente te digo, ninguna medida del presidente Nicolás Maduro va a generar expectativas positivas. Hay un cúmulo de errores y desaciertos, desatinos, aunados con un alto rechazo que no generan posibilidad de generar entusiasmo y expectativa positiva en torno a ello. ¿Por qué no hay protestas? ¿Por qué no hay reacción de esta masa tan voluptuosa, tan inmensa? Porque existe una política mediática, un entramado entre, eso es lo que nos manifiestan los sectores, los consultados, entre lo que son sectores de oposición y el gobierno, por mantener dormido a un león. Gracias, gracias, ingeniero. Por mantener dormido a esta gran masa crítica. Gracias, ingeniero, por toda esa información. Carlos Blanco, su opinión. Según esta encuesta, colapsa la MUD y nada más queda como líderes visibles María Corina, Mendoza, Lorenzo Mendoza y Leopoldo López. Y Ledesma. Y Ledesma, esos cuatro. Bueno, sí, ciertamente. Ahora, yo ante esa encuesta y el resultado con relación a María Corina, tengo un solo comentario. Se lo ha ganado. Se lo ha ganado con trabajo, se lo ha ganado con esfuerzo, se lo ha ganado con coherencia sobre todo. Porque cuando se produjo el movimiento que se denominó La Salida, en el 2014, que lo encabezaban Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledesma, una de sus primeras premisas fue calificar el régimen como una dictadura. Mientras otros grupos políticos se distanciaban de esa opinión o emitían criterios que no eran lo suficientemente claros, tanto Ledesma como López como Machado describieron a la perfección lo que venía, lo que estaba por venir, lo que estaba sucediendo, y se calificó como dictadura. Desde ese momento se empezó a calificar como dictadura. Y todos han insistido en ese tema desde el 2014 hasta hoy. Indudablemente, hoy están recogiendo, o María Corina, pues. Lo que sembró. Lo que sembró. Esteban Hernández, antes de escuchar, vamos a escuchar lo que dijo María Corina hoy y escuchar su opinión sobre esto. Sobre la situación de Juan Requesens. Esta gente cruzó una línea, ¿no? Es exponer de manera impúdica la tortura. Es llegar al tema del terror para con ello pretender silenciar un país que simplemente no da más y que hoy se revela. Es la crueldad al extremo como nunca la habíamos visto en Venezuela. Toda la gente que pasa por aquí le manifiesta un gran respaldo a la familia Requesens, que además ha actuado con una enorme hidalguía, con una enorme serenidad y firmeza a pesar de tanto dolor. Entonces, estas son horas muy oscuras. Y a toda la sociedad venezolana que en esta hora está siendo chantajeada, extorsionada, les digo, dejen solo al que está solo. Y saben exactamente lo que estoy diciendo, déjenlo solo, rebélense. Y este es un mensaje tanto para los empleados públicos como para los ciudadanos militares, como para todos los ciudadanos. Esas declaraciones y esos resultados de esa encuesta, Esteban, ponen en peligro la integridad de María Corina. Bueno, ¿Es una dictadura de ese tipo? Por eso, evidentemente en un país controlado por un régimen tan nefasto, por un régimen violador de derechos humanos como el caso de Venezuela, cualquier persona que represente una amenaza, así sea mínima, va a ser anulada en la medida de lo posible, pues tratando de que el costo político sea lo menor posible, pero evidentemente cualquiera de estas personas que realmente representen una amenaza para los intereses de todos esos miembros del régimen y algunos, como decía
el señor de la encuesta Mega Análisis, de la oposición, que se han hecho pasar por opositores cuando realmente sabemos que son fichas del régimen. Y de hecho en esas encuestas lo que demuestra es un reflejo de lo que la sociedad ha venido sintiendo cuando una dirigencia se ha vendido como el cambio y realmente lo que ha hecho es engañar a través de las acciones. Algo tan sencillo como lo que sucedió en las elecciones regionales, por ejemplo, en donde ellos dijeron antes de esas elecciones que no se iban a lanzar, después se lanzan. Después dicen en la campaña que no se iban a juramentar ante la Asamblea Nacional Constituyente y después lo hacen. Todo ese conjunto de elementos es lo que genera este rechazo y es lo que genera la persecución en contra de los dirigentes que representan una amenaza para ellos. Entre tanto, Maduro sigue montado en la cresta de la ola del atentado, invocando que ha sido víctima de un atentado. Llamó inclusive al FBI que fuera a investigar allá a Venezuela. Vamos a ver lo que dijo hoy a los militares. El gobierno de Estados Unidos ofreciera y ratificara su ofrecimiento de cooperación del FBI para la investigación de los vínculos en la Florida con el plan del asesinato y el atentado terrorista del 4 de agosto, yo lo aceptaría. Yo estaría de acuerdo que venga el FBI y participe en la investigación y ayude para desmembrar las células terroristas que están en la Florida. Estoy de acuerdo, fiscal general, encárguese usted de eso, por favor. Carlos Blanco, ¿qué es esto? No, vale. Esta incoherencia, ¿qué es esto? El imperio, Satanás es Donald Trump y hoy que vaya al FBI. Mira, Maduro está viviendo unos momentos, debe estar viviendo unos momentos terribles. En Venezuela, ese escenario lleno de militares, en Venezuela decimos, y a lo mejor habrá algún sinónimo en los distintos países latinoamericanos, los militares son leales hasta la víspera. Sí, hasta que se sublevan. O sea, a Maduro lo debe estar atormentando ese pasaje, óyeme, este pasaje de Allende, pidiéndole a su secretario que llamaran a Pinochet, que llamen a Augusto, que están bombardeando el palacio, y de allá para acá le dicen, mire, es Augusto el que está bombardeando. Eso lo debe tener atormentado. Finalmente, Esteban, hay quienes cuestionan las encuestas por la forma en que se hacen, personas que no están de acuerdo con los resultados. ¿Una encuesta sirve en un proceso democrático de sociedad abierta y con fines electorales? En este caso es una dictadura ya abierta. ¿Qué utilidad tiene esta encuesta? Bueno, en primer lugar, yo pienso que es y de hecho lo estamos comentando fuera del aire, el prestigio que se ha venido ganando, porque no solamente ha acertado varios resultados dentro de Venezuela, sino incluso fuera de Venezuela. Ellos hicieron yo creo que de las encuestas más precisas en el caso, por ejemplo, de las elecciones de Colombia con respecto a las presidenciales, pues de Iván Duque con Gustavo Petro, y yo creo que ese tipo de mantener esa constancia es lo que le da la credibilidad actualmente a Mega Análisis, porque le creemos a Mega Análisis, pero no le creemos a muchas otras encuestadoras que están dentro del país, porque evidentemente ya sabemos que dan los resultados que les convienen a las élites políticas. Las condiciones en el terror son muy difíciles, las respuestas. Hay que saber hacer las preguntas. O sea, una pregunta hecha a un pueblo que tiene miedo y que dé ese resultado, indudablemente que hay que valorarlo. Ingeniero Rubén Chirino Oleáñez, muchísimas gracias, nos mantendremos en contacto porque aquí estamos en una vigilia informativa con relación a Venezuela. Muchas gracias, cuídese mucho. Carlos Blanco, gracias por venir, y Esteban Hernández, seguimos hablando de este tema porque estamos hablando de Venezuela toda la noche. Todos los días. Muchas gracias. Recuerde que puede seguirnos en las redes sociales, allí encontrará este y otros programas anteriores. Regresamos de inmediato con la actualidad.